Vamos a continuar con lo que estábamos viendo, las distribuciones aleatorias multidimensionales. Perdón, las variables aleatorias multidimensionales. Voy a pedirles un poco de consideración. Tengo un problema en la garganta, por lo tanto, se me va a escuchar ronco, ¿sí? Pero si hubiera algún problema, me avisan, por favor, para tomar las medidas correspondientes. A ver, en todo este momento hemos estado viendo varias cosas. Dentro de lo que hemos visto, lo que corresponde ahora, nos habíamos quedado en los momentos potenciales ordinarios, que es lo último que vimos. Bien, nos hemos quedado aquí entonces, hemos visto el caso univariante. Primero hemos visto el valor esperado condicional. Después hemos visto los momentos ordinarios bivariantes. Y habíamos hecho ahí un desglose de lo que podría darse con más de un elemento. Nos hemos quedado ahí entonces, ¿sí? Entonces, como ya habíamos explicado anteriormente, los momentos potenciales ordinarios bidimensionales se establece lo siguiente, ¿verdad? Sea una variable aleatoria bidimensional y xy y que rs sea el número natural que se llama momento del orden rs, ¿verdad? Al valor cuando existe, es decir, si la suma que lo define o la integral que converge, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos visto anteriormente. El momento ordinario de orden rs es igual a la esperanza de x a la r de la segunda variable a la s, ¿no? Y como hemos definido que es un valor absoluto, perdón, un valor esperado, por lo tanto, el momento erésimo s va a ser igual. Si la variable es discreta, la sumatoria respecto a x, la sumatoria respecto a y, de x a la r, de y a la s, por la probabilidad de cuantía conjunta, ¿no? De cuantía conjunta. Y si la variable fuera continua, sería el momento ordinario de rs, que va a ser igual a la integral en la región de x, a la integral en la región de y, de x a la r, de y a la s, de la función de densidad f de xy, diferencial de y diferencial de x, ¿no? Esa sería la forma, entonces. Ahora bien, de manera general, si esto lo generalizamos para más resultados, entonces vamos a indicar que sea un vector aleatorio multidimensional, x, que va a tener n componentes, x1, x2, xn, y sea R un conjunto de R1, R2, Rn, números naturales, se llama momento ordinario bivariante, entonces, al valor cuando existe, es decir, si la suma que lo define o la integral que converge, del momento mR1, R2, Rn, que va a ser igual a la esperanza de x1 elevado a la R1, de x2 elevado a la R2, de Rn elevado a la Rn, ¿no? Entonces, si hablamos de un vector aleatorio multidimensional discreto, entonces tendríamos que trabajar con las sumatorias, ¿no? Entonces sería el momento ordinario de orden R1, R2, Rn va a ser igual a la sumatoria en x1, a la sumatoria en x2, y así sucesivamente a la sumatoria de xn, de x1 elevado a la R1, de x2 elevado a la R2, de xn elevado a la Rn, de la probabilidad de cuantía de x1, x2, xn, ¿no? Ahora, si la variable multidimensional fuera continua, entonces sería con las integrales, ¿no? Entonces tendríamos que el momento ordinario de orden R1, R2, Rn es igual a la integral en la región definida para x1, en la región definida para x2 y así sucesivamente en la región definida para xn. De x1 elevado a la R1, de x2 elevado a la R2, de xn elevado a la Rn, de la función de densidad f de x1, x2, xn, diferencial de xn, diferencial de x2, diferencial de x1. Ahora vamos a entrar a ver los momentos potenciales centrados, ¿no? Y antes de entrar a ver esto, sería conveniente que nosotros podamos repasar cómo era en el caso
univariante, ¿verdad? Vamos a irnos a nuestra pizarra. Para poder manejar estos valores. Entonces, tendríamos, es todo esto lo que hemos trabajado en la anterior clase. Nos faltaría, ya estamos en los momentos potenciales ordinarios. Ahora tendríamos que ver los momentos potenciales centrados, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué vamos a decir? Vamos a recordar entonces cómo hemos definido al momento potencial centrado de primer orden. Entonces, hemos definido de la siguiente forma, ¿verdad? Hemos definido como que hemos dicho que el momento potencial centrado, en el caso univariante de orden R, es igual, hemos dicho, a la esperanza de la variable menos su media, que le hemos llamado nu, elevado al orden del momento. Eso es para nosotros el momento centrado. Pero nosotros podríamos, un ratito por favor, está muy fuerte el bolígrafo, vamos a bajar. Entonces, esto vamos a volver a anotar, pero vamos a anotarlo con la media que conocemos, la media aritmética, ¿no? Entonces, el momento erésimo sería igual a la esperanza de la variable x menos su media, ¿no? Elevado al orden del momento. Eso es, ¿no? Ahora, aquí ha habido momentos bastante especiales, ¿no? Por ejemplo, el momento centrado de orden 1, eso sería la esperanza de la variable x menos su media elevado a la 1, ¿no? Entonces, esto nos va a dar la esperanza de x menos la media. A la 1 es lo mismo, ¿no? Entonces tendríamos que valorar la esperanza para cada uno de estos. Entonces voy a tener la esperanza de x en un lado, menos la esperanza de una constante en la misma constante. Entonces aquí tendría que esto va a ser la media menos la media. Eso me va a dar 0. Entonces, el momento centrado de orden 1 es 0, ¿no? Es 0. Ahora, ¿cuánto era el momento de orden 2? Ese momento está definido como x menos la media al cuadrado. Este es un valor muy conocido, ¿verdad? Está definido como la varianza de x, ¿no? Es la varianza de x, el momento centrado de segundo orden. Entonces, vuelvo a reiterar, funciona igual que el momento ordinario de primer orden, solamente que ahora, en vez de que sea una variable pura, es una desviación respecto a la media. Entonces, los momentos potenciales centrados son desviaciones respecto a la media. Eso tiene que quedar claro. Entonces, vamos a volver ahora a nuestro compañero. Estoy asustado, miren, tengo 80 alumnos, no podría ser. Desde las primeras clases solo tenía 15, la primera clase, después tenía, de acuerdo al recuento de datos que tenía 25. En la anterior clase fueron 40. Ahora tengo 64 y en espera 12. No es demasiado. Algo está mal. Yo creo que cuando empiezan tarde mejor es que ya no empiecen, ¿no? Porque ya no da pues el físico, o sea, no da. Uno tiene que estar hasta el primer día en estas clases. Si no está, es complicado, van a tener líos. Y mejor hay que ser pragmático en la vida, hay que irse por el lado más, que más nos conviene, ¿verdad? Yo creo que mejor los alumnos que no entraron desde el principio se tienen nomás que aguantar, ahí nomás queda. Bien, ahora entonces con la lógica que hemos visto en el caso univariante, vamos a ver ahora el momento centrado bivariante. Para ello entonces decimos, sea xy una variable aleatoria bidimensional, y hemos dicho que el orden del momento siempre tiene que ser un número natural, por lo tanto decimos que RS son números naturales, ¿sí? Se llama momento centrado de orden RS, entonces, al valor cuando existe, es decir, si la suma que lo define o existe la integral que converge, ¿no?
Entonces, en esos casos sí se puede hablar entonces de un valor centrado. En otras palabras, el valor tiene que ser específico, tiene que ser concreto, ¿sí? Es un valor, en otras palabras, ¿no? Cuantificable. Entonces, tengo que el momento de orden RS, estamos hablando de los momentos centrados que se anota con la letra new, el momento ordinario se anota con la letra M minúscula, hemos dicho. Entonces, eso va a ser igual a la esperanza de la primera variable menos su media elevado a la R, multiplicado por la segunda variable menos su media elevado a la S, ¿no? Entonces, la esperanza o el valor esperado de esta expresión se considera como momento centrado bivariante. Ahora, ¿esto cómo se calcula? Entonces, el momento centrado de orden es cuando la variable es discreta, sería la sumatoria respecto a X, la sumatoria respecto a Y, de la primera variable X menos su media elevado a la R, multiplicado por la segunda variable Y media elevado a la S. Y esto multiplicado por la cuantía conjunta XY, ¿no? Por la cuantía conjunta XY. Eso sería entonces en relación a esto, ¿no? Con relación a la conjunta, perdón, al momento centrado, si la variable es continua, tendría entonces new RS, que va a ser igual al integral en la región de X, al integral en la región de Y, de X menos su media elevado a la R, multiplicado por Y menos su media elevado a la S, y multiplicado por la función de densidad f de xy, diferencial de y diferencial de x, ¿no? Ahora bien, así como lo hemos anotado, entonces tenemos que también aclarar algunas particularidades que tiene este tema, ¿no? Hay varias particularidades que tiene. Entonces, acabamos de anotar el univariante. El bivariante, entonces, sería lo siguiente, ¿no? El bivariante sería que, disculpen, el bolígrafo se ha puesto mal. Entonces, aquí tendría lo siguiente. Tendría el momento de orden RS, ahora bivariante, sería entonces la esperanza, como habíamos dicho, de la primera variable X menos su media, elevado a la R, que es el orden del momento, multiplicado eso por Y menos su media, elevado a la S, ¿no? A la S. Ese es el momento ordinario de orden RS bivariante. Ahora, aquí hay varias consideraciones, ¿no? Cuando se trata de un valor en desviación respecto a la media, se anota entonces con minúscula. Entonces esto yo puedo anotar como X. X minúscula significa la diferencia del valor original, si vale el término, menos su media, ¿no? Y lo mismo pasa con Y. Entonces se anota con Y minúscula, ¿no? En otras palabras, entonces sería la esperanza de X minúscula a la R y de Y a la S, ¿no? Eso es lo que significa. Esa es una de las particularidades. La otra particularidad es que la anotación misma tiene otro sentido, ¿verdad? Por ejemplo, el momento de orden. Y hemos dicho que el momento 1 no existe, ¿no? Entonces el momento 0, 1 va a ser igual al momento 1, 0. Y esto va a ser igual a 1, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que sería esto la esperanza. En el primer caso sería de la variable X menos su media. Esto sería a la 0. Eso valdría 1. Multiplicado por Y menos la media a la 1. Entonces de aquí sale el 0. Que va a ser lo mismo si hago el análisis al revés. Es decir, que digo que X menos la media de X, eso es elevado a la 1, multiplicado por Y menos la media, elevado a la 0, ¿no? Es lo mismo. Muchas, compañeros. Ya tengo 16 esperando. Por hoy no van a entrar, compañeros, ¿sí? A las 8, a las 7 de la mañana es la clase. Yo me alegro que me hayan esperado 67 alumnos, pero no puedo yo tampoco hacer entrar a la hora que les dé la gana. No es esto
Yo quisiera que quede claro. Son clases virtuales sincrónicas, no son asincrónicas. Por eso es que no puede haber video, no puede nada. Aquí hay una interacción directa entre el alumno con el profesor. Y eso es solo por este mes. Ya están pasando clases presenciales en la facultad. Por el número de alumnos, solamente estamos en esta clase que va a ser, por este mes, va a ser virtual, pero va a ser presencial la clase. Entonces, imagínense tener 100 alumnos. ¿Dónde voy a meter 100 alumnos en la facultad de ingeniería? Por eso los 67 que están, por favor, les pido puntualidad, pero yo no voy a dejar entrar a nadie más, porque ya no hay capacidad ni para corregir, compañeros. Imagínense, tardo como 20 minutos por alumno. Imagínense cuánto tiempo necesito. Ahorita ya son 20 alumnos que están esperando entrar. Yo creo que se equivocaron. Deberían haber vencido en el mes en el curso de verano, de invierno. Pero aquí en condiciones normales va a ser difícil, compañeros. Y por favor, a los que han estado pidiendo que se pasen los videos, todo, no se puede. Son clases sincrónicas, no son asincrónicas. Cuando es asincrónica, yo no tendría que darme la molestia de estar aquí con ustedes. Directamente pondría el video en YouTube y les diría que de ahí lo vean. Pero esto es sincrónico. Aquí en el momento puedo pedir a cualquier alumno que participe. Y si no lo haces, no te encuentran, ¿no? Entonces eso tiene que quedar claro. Entonces, compañeros, como estamos viendo aquí hay un efecto en la desviación, perdón, en el momento centrado, que como hemos dicho es un momento en desviaciones respecto a la media, ¿no? Ahora bien, hay otros efectos que también es importante anotar. El siguiente sería el 1,1, por ejemplo, ¿no? Entonces significaría la esperanza de X menos la media multiplicado por Y menos la media. Esto sería la 1, ¿no ve? Entonces esto simplemente sería a la 1. Su equivalente sería tratar de la esperanza de X y Y. Ahora, esto es bien conocido. Enseguida vamos a ver, es lo que queda de este semestre o de este capítulo. A eso se denomina la covarianza de X con Y. Cuando se anota con paréntesis, está mal. Yo estoy anotando mal y no tiene que ser así. Después estas se pasan al alumno y el alumno después hace lo mismo, ¿no? Esto es entonces con I. Tengan cuidado entonces, compañeros. No es indistinto anotar con mayúscula o con minúsculas. Hay que tener cuidado. Las minúsculas en la estadística, en la econometría, en la probabilidad significan diferencias respecto a la media. Las variables mayúsculas significan variables puras, ¿sí? Variables originales. Entonces esto lo vamos a ver, todavía no, su concepto ya lo deben conocer de probabilidad. Vamos a repasar en un momento más qué significaría. No nos vamos a preocupar de eso. El otro tema que tendríamos que ver es, por ejemplo, los otros cruzados. Hay un cruzado que se llama el 2,0. Eso sería la esperanza de X menos la media, o menos su media en todo caso, multiplicado por Y menos su media, esto a la 0. Y esto va a ser igual, entonces, como esto es 1, entonces me queda solo esta expresión, entonces significaría la varianza de X, ¿no? La varianza de X. Lo mismo sucedería si yo tomo el 0,2. Eso significaría la esperanza de Y menos la media al cuadrado. Lo vas a poner bien, ¿sí? Está mal así como lo estoy anotando. Tengo que mantener el orden, si no, no tiene sentido. Vamos a ponerlo bien entonces. Entonces sería X menos su media a la 0, Y menos su media al cuadrado. Y esto entonces sería, si esto es 1, ahora sería la varianza de Y. Ahora, así como lo hemos anotado, estos tienen una connotación con los momentos ordinarios, ¿sí? Este, por ejemplo, es el momento ordinario de orden M11 menos el momento ordinario de orden 0,1 por el momento ordinario de orden 1,0.
En cambio, este otro es el momento ordinario de orden 2, 0, menos el momento ordinario de orden 1, 0 al cuadrado. Este otro va a ser el momento de orden 0, 2, menos el momento de orden 0, 1 al cuadrado. Entonces, hay unas connotaciones, hay unas relaciones, si mal término, entre el momento centrado y el momento ordinario, ¿sí? Entonces, eso es lo básico. Ahora, evidentemente hay otras cosas más que no tiene sentido porque es un repaso de probabilidad. Seguramente eso lo han visto con mucha calma con el ingeniero Arteaga, ¿verdad? Entonces, este es el momento centrado de bivariante como lo hemos definido. Ahora, tendríamos que ver qué pasa con el momento centrado multivariante, ¿no? Ya hemos dicho que eso es una generalización. Primero pasamos del univariante al bivariante. Esa pasada es simplemente, es una pasada, ¿cómo se podría decir? Parcial. Y ya el multivariante es una pasada general, ¿no? Es pasar de lo particular a lo general. Entonces, para el momento centrado multivariante, lo único que vamos a tener de diferente es la suma o la integral. El concepto es el mismo. Entonces, sea un vector aleatorio multidimensional, que sería este, y la existencia de los números naturales como R1, R2 y Rn, entonces se llama momento centrado multivariante al valor, ojo, tiene que existir. ¿Cuándo existe? ¿Y cuándo existe? Cuando existe la sumatoria o cuando las integrales convergen a un valor, ¿no? En ese caso existe. Entonces decimos que el momento centrado de orden R1, R2, Rn es igual a la esperanza o al valor esperado en todo caso de la variable x1 menos su media x1 elevado a la R1 multiplicado por x2 menos su media x2 elevado a la R2 y así sucesivamente hasta el valor de xn menos su media xn elevada a la Rn, ¿no? Esa es la connotación de un momento centrado multivariante. Ahora bien, ya hemos indicado su valor puede existir o no puede existir en función a las sumatorias, ¿verdad? Entonces diremos la sumatoria respecto a x1, la sumatoria respecto a x2, la sumatoria respecto a xn, de x1 menos x1 media a la R1, de x2 menos x2 media a la R2, igual sucesivamente hasta xn menos la media de xn a la Rn, multiplicado por la probabilidad de cuantía, ¿no? Esto es porque la variable es discreta. Y en el caso de las variables continuas, solamente sería entonces por la existencia o la convergencia de las integrales. En todo caso, tendríamos que el momento centrado de orden R1, R2, Rn va a ser igual a la integral en la región de R1, a la integral en la región de R2, así sucesivamente a la integral en la región de Rn, de x1 menos R1, su media, a la R1, de x2 menos x2 media, elevado a la R2, y así sucesivamente hasta xn menos la media de xn elevado a la Rn. Todo multiplicado por la función de densidad, ahora es continua la variable, x1, x2, xn, y multiplicado por los diferenciales, el diferencial de xn, el diferencial de x2 y el diferencial de x1, ¿no? Esto es por la, por la afectación que tiene de integrarse siempre de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, este es el momento centrado multivariante. Ahora, hay otros momentos que también se han debido ver en probabilidades. Uno de ellos que vamos a utilizar especialmente para fundamentar la distribución de la media muestral es la función generatriz de momentos, ¿no? Entonces decimos que la función, no decimos si nos recordamos, porque esto lo han llevado en probabilidades, no estamos llevando aquí nada, estamos recordando, adecuando sus conocimientos para el análisis multivariante. Entonces, la función generatriz de momentos, como lo han visto en probabilidades, se define como, en el caso univariante, que sería interesante volverlo a ver también, ¿no? En el caso univariante, a ver, estamos ahora hablando de la función generatriz de momentos, entonces.
Entonces hemos dicho que se anota con la letra mayúscula M, se anota X y se anota el argumento, ¿sí? El argumento siempre es un valor igual que en el caso de el orden del momento, es un número natural, ¿no? Entonces decimos que la función generatriz de momentos de la variable univariante X, dado el argumento T, eso es igual a la esperanza de E elevado a T por X, ¿no? Así está definido la función generatriz de momentos de manera univariante. Ahora, pasar de este análisis univariante al bivariante ameritaría solamente, como son dos variables, tendría que tener dos argumentos, ¿no? Y eso va a afectar entonces aquí. Entonces, como voy a tener, eso primero iremos a ver la base de esto y después volvemos a esto, ¿no? Entonces, aquí estamos diciendo que la función generatriz de momentos bivariante, m de x y bajo el argumento t nu, es igual a la esperanza de e elevado a la t de x más u y. Y eso va a ser igual, si la variable es discreta, a las sumatorias respecto a x, a las sumatorias respecto a y, de e elevado a la t de x más nu sub y, por la cuantía de probabilidad. Y en el caso de variable continua, la función generatriz de momentos de x y es igual a es igual al valor esperado de e a la t de x más nu sub i, que va a ser igual al integral en la región de x, al integral en la región de y, de e elevado a la t de x más nu sub i, por la función de densidad f de x y, diferencial de y y diferencial de x, ¿no? Entonces ahí no hay mucho lío. Solamente que aquí habría que considerar lo siguiente, entonces, ¿no? Si estamos en un caso bivariante, acabamos de notar que esto había sido como la función generatriz de momentos de x y eso es dado el argumento t y nu, ¿sí? Entonces, eso vendría a ser como fueran independientes, ¿verdad? Entonces, aquí tendría e elevado al argumento t por la variable x por e elevado al argumento nu por i, ¿sí? Pero como tengo la misma base, sumo los exponentes, entonces por eso me sale que esto es la esperanza de e elevado a la t de x más nu de i, ¿no? Entonces, esa es la función generatriz de momentos bivariante, ¿sí? Ahora, esta función generatriz de momentos tiene algunas características fuertes, ¿no? Que es importante anotar. Compañeros, realmente estoy asustado. Imagínense, en este momento tengo como 70 alumnos en clases y están 17, eran 22, se han ido saliendo, pero es demasiado, compañeros, no se puede trabajar. Inclusive para dar prácticas, para hacer participar en clases, no se puede. Imagínense 100 alumnos en un aula, no se puede. De manera virtual es engañarse. Ya está determinado que los exámenes son presenciales. No hay posibilidad, no hay físico. Tendrían que pedir que se dé un paralelo, porque así es antipedagógico. Pues son 40 alumnos es lo adecuado por aula. Eso dicen las normas de la educación superior. Pero aquí trabajar con 100 alumnos, imagínense, el ingeniero, uno de los ingenieros colocó en el WhatsApp, tiene 150 alumnos. No sé, eso ya es un rezago muy fuerte. Eso ya se tiene que remediar con paralelos. A un profesor darle la posibilidad de que maneje hasta 60 alumnos. Es pesado, pero manejable. Pero ya hablar de 100 alumnos, 150, ya no se puede. No se puede por diferentes situaciones. Las logísticas, no, esto ya es una chacota. Compañeros, entonces, como hemos estado viendo, hay algunas propiedades que son importantes recordarlas y que eso sí les voy a pedir que tomen nota porque vamos a utilizar en el siguiente capítulo que se llama distribuciones en el muestreo. Bueno, de manera general, primero vamos a extender entonces a n variables y simplemente es eso, ¿no? Variar de x1, x2, xn bajo el argumento de t1, t2 hasta tn. Por lo tanto, solamente va a ser la esperanza de e
elevado a la suma del argumento con la variable, ¿no? Entonces tengo elevado a la t por x1 más t2 por x2 y así sucesivamente hasta n por xn. Eso es la sumatoria sobre x1, sobre x2, sobre xn. Entonces, de e elevado a la t1 por x1 más t2 por x2 más tn por xn por la cuantía conjunta p de x1, x2 y xn. Por otro lado, tendría la función generatriz de momentos de x1, x2, xn, de t1, t2, tn, de la esperanza de e a la tn por x1 más t2 por x2 más tn por xn. Y eso es igual a la integral en la región de x1 en la región de x2 y así sucesivamente hasta la región enésima. De e elevado a la t1 por x1 más t2 por x2 más sucesivamente hasta tn por xn y eso multiplicado por la función de densidad f de x1, x2, xn, diferencial de xn, diferencial de x2, diferencial de x1, ¿no? Eso es entonces lo que entendemos. Ahora bien, como les decía, hay algunas propiedades que es importante que las anotemos, ¿no? En el caso bivariante son todas las propiedades, pero sí nos va a ayudar a extender más allá después, ¿no? Por ejemplo, si la función generatriz de momentos de la variable x respecto a t es igual a la función generatriz de momentos de x. Además, si a y b son constantes diferentes de 0, entonces la función generatriz de momentos de x más la constante a dividida entre la constante b del argumento t es igual a e elevado a la constante a por el argumento t dividido entre la constante b, todo multiplicado por la función generatriz de momentos de x por el argumento t dividido entre b. Entonces aquí hay una condición matemática, es que b tiene que ser diferente de 0. Tiene que ser b diferente de 0. Por otro lado, si existe una función generatriz de momentos infinitamente derivable, entonces se tiene que el momento ordinario de orden RS va a ser igual a la derivada parcial de R más S dividido, derivado respecto a T R veces, respecto a nu S veces, de la función generatriz de momentos de X y bajo el argumento de T y de nu. Todo valorado cuando T sea igual a 0 y nu sea igual a 0, ¿no? Así es como está planteado entonces nuestro análisis. Vuelvo a reiterar, todo esto viene del análisis de la entonces, bajo este argumento, estas son las funciones generatrices de momento. Ahora, hay otra función parecida a la función generatriz de momentos, que es la función característica, ¿no? La función característica utiliza entonces a el número imaginario i, ¿sí? Como argumento. Por lo tanto, entonces se anota con la letra griega phi, significaría phi de xi bajo el argumento t nu es igual a la esperanza de e elevado a la i multiplicado por tx más nu y, asumiendo que existan las variables discretas, entonces esto se calcula con la sumatoria de x, la sumatoria de y, elevado, multiplicado, más bien, la sumatoria de x, la sumatoria de y, de e elevado a la i, multiplicado por t de x más nu sub y, por la cuantía conjunta p de x y. Por su parte, phi de x y, cuando es continua, va a ser igual a la esperanza de e elevado a la i de t de x más nu sub i, en la integral de r, en la integral de y, de e elevado a la i por t de x más nu sub i, por la función de densidad f de x y, diferencial de y, diferencial de x. De manera general, esto podemos extender entonces a n variables, ¿verdad? Entonces tendría que la función característica
multidimensional sería la función phi de x1, x2 hasta xn, bajo el argumento de t1, t2 hasta tn, de la esperanza de e elevado a la i por t1, x1 más t2, x2 más tn, xn. Y eso es igual a la sumatoria sobre x1, x2, xn de e elevado a la i por t1, x1 más t2, x2, así sucesivamente hasta tn por xn, multiplicado por la probabilidad de cuantía de px1, x2 y xn. De la misma forma, entonces, la función característica phi de x1, x2, xn de t1, t2, tn es igual a la esperanza de e elevado a la i de t1 por x1 más t2 por x2 y así sucesivamente hasta n por xn. Y esto es igual al integral en la región de R1, al integral en la región de R2, al integral en la región de Rn, de e elevado a la i por t1 x1 más t2 por x2, así sucesivamente a tn por xn, por la función de densidad f de x1, x2, xn, por el diferencial de xn, así sucesivamente hasta el diferencial de x2 de x1, ¿no? Esa es la función característica, entonces. Vamos a ver la independencia que nos faltaba para completar nuestro ejemplo anterior. Recuerdan que tenemos un ejemplo anterior que está pendiente, el que hemos hecho, el que han debido subir hoy día como práctica, ¿no? A ver, respecto a ese tema vamos a indicar lo siguiente. Se dice que dos variables x y y son independientes si se verifica que las siguientes propiedades se cumplen. La primera propiedad que nos establece es que la probabilidad de cuantía, P de x y, sea igual al producto de las probabilidades marginales de x y de y. Esa es una condición. Otra condición para que exista independencia es lo mismo, pero esta vez para la función de densidad, ¿verdad? Diríamos entonces que la función de densidad conjunta f de x y va a ser igual al producto de la función marginal de la variable x multiplicado por la función marginal de la variable y. En todo caso, en el mismo sentido sería el producto de las funciones marginales. Después tenemos, ¿qué pasa con la probabilidad condicional de x dado y? Eso dice que va a ser igual a la probabilidad marginal de x. Eso podemos aclarar en la pizarra a qué se debe eso, ¿no? Entonces aquí lo que estamos, ya estamos en el tema de la independencia. Entonces aquí estamos hablando hemos dicho que la independencia se presenta cuando existen una de las dos cosas, ¿no? Hemos dicho que se presenta la primera propiedad es que la cuantía conjunta sea x y eso va a ser igual al producto de las probabilidades marginales. Si se da eso, entonces existe independencia. En el caso de la densidad, sería la función de densidad conjunta f de x y va a ser igual a la densidad marginal de x y multiplicado por la función marginal de y. En el segundo caso, que es el que estamos viendo que la probabilidad condicional de x dado y, eso dice que es igual a la probabilidad marginal de x, dice, ¿no? ¿Cómo lo anotamos esto? De acuerdo a las definiciones que hemos anotado, hemos dicho que la probabilidad condicional de x y es igual a la probabilidad conjunta dividido entre la marginal de la condicionante. Así lo hemos anotado. Pero por el primer punto que estamos anotando, si hay independencia, entonces la conjunta es el producto de las marginales.
En nuestro caso, entonces, en el denominador tendría una marginal. Esto sería con esto y me queda entonces solamente como la marginal de X, ¿no? O sea, no hay condicional, no hay condicionante en todo caso. Lo mismo sucedería al revés, ¿no? Si al revés tuviera Y dado X, entonces de la misma forma, con el mismo criterio, esto va a ser solamente la marginal de Y. Con las densidades pasaría lo mismo, ¿no? La función densidad de X y eso va a ser igual entonces a la conjunta dividido entre la densidad, lo anotamos así, ¿no? Cuando son densidades con 2 o con 1 anotamos. Pero por la propiedad una que hemos anotado, que está aquí, diríamos que esto va a ser la función marginal de X multiplicado por la función marginal de Y. Eso multiplicado por F2 de Y. Esto se iría con esto. Y esto nos va a quedar con F de 1 de X, ¿no? En todo caso, entonces, es la marginal de X, ¿no? Con Y pasaría lo mismo. Si Y está condicionado a X y existe independencia, entonces sería solamente la marginal de Y, ¿no? Entonces es importante anotar. Bien. Otra propiedad que tenemos es, bueno, ya hemos visto la tercera que sería con las densidades. Hay una cuarta que nos dice, esto es importante anotar, por favor, esto sí lo tienen que anotar. Dice que la esperanza mixta, o sea, la esperanza de X con Y, es igual a la esperanza de X multiplicada por la esperanza de Y. Eso simplemente sale de la consecuencia que hemos visto en la 1, ¿verdad? Es sacar la esperanza a la variable X, Y. Entonces, si hay independencia, hay multiplicación individual de ellas, ¿no? En la 5 tendríamos algo que es importante. La función generatriz de momentos de X sumado la variable Y bajo el argumento T es igual a la función generatriz de momentos de X de T multiplicado por la función generatriz de momentos de Y de T. Finalmente tendría que, en cuanto a las varianzas, ¿no? La varianza de X más Y va a ser igual a la varianza de X más la varianza de Y. Ahorita voy a comentar esto. Ya. Aquí lo que hay que comentar entonces son dos cosas que es importante. Aquí habíamos saltado una propiedad. Esto era 3. Ahora bien, lo que estamos viendo es la propiedad 4. Esta propiedad 4 vuelvo a indicar. Dice que la esperanza de XY, la mixta, eso es igual al producto de la esperanza de X multiplicado por la esperanza de Y. Esto dice que es solo cuando hay independencia. Ojo, ¿no? Cuando hay independencia. Ahora nos habla en la 5 de la función generatriz de momentos, ¿verdad? Nos dice que la función generatriz de momentos es igual al producto, ¿no? Cuando es suma es igual al producto. Entonces ahí, esa también es algo que es importante. Nos está indicando entonces que la función generatriz de momentos de X más Y bajo el argumento T, esto dice que es el producto de M de X de T multiplicado por M de Y de T. Hasta ahí no hay ningún problema. Lastimosamente tenemos que bajar más. Ya estamos en nuestro lado. Ya hemos pasado todo esto. Bueno, estamos en la independencia, entonces. Todos estos valores están mal. Vamos a continuar para no perder el hilo del asunto. Aquí entonces nos está hablando de una sexta propiedad. Dice que aquí hay una sexta propiedad. Esa propiedad dice que la varianza de X más Y
Eso va a ser igual a la varianza de X más la varianza, no es la más la varianza, sino es, aquí estamos mal. Vamos a borrar esto, ¿sí? Que hay un error. Eso es igual a la varianza de X más la varianza de Y. Lo mismo pasaría si yo plantearía que esto sería X menos Y. Entonces, el efecto es el mismo por si acaso, sería más lo mismo. Se hable de suma o de resta. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia, según la teoría, dice que aquí debería tener más 2 veces la covarianza de X con Y. Y en este caso dice menos 2 veces la covarianza de X con Y. Lo que pasa es que cuando hay independencia, estos valores son ceros. ¿Por qué son ceros? Ahora vamos a aclarar. Porque la covarianza, cuando hay la covarianza de X con Y, está definido como la esperanza de X y cruzado menos la esperanza de X multiplicado por la esperanza de Y. Está así definido. Lo que cambia es lo que hemos anotado en el punto 4. En el punto 4 hemos dicho lo siguiente. Hemos dicho que el producto cruzado es igual a la multiplicación de los individuales. Entonces, eso nos va a dar que aquí la esperanza de X por la esperanza de Y menos la esperanza de X por la esperanza de Y, eso va a ser igual a 0, porque son iguales, es una resta, ¿no? Eso nos va a dar el valor igual. Compañeros, quisiera indicar lo siguiente. He hecho ingresar a los alumnos, faltando 5 minutos para que acabe esta clase, para pedirles, por favor, los alumnos que no han estado hasta el principio, yo creo que están perdiendo su tiempo. Hay varias cosas que ya hemos hecho, que hemos avanzado. Yo les aconsejo que más bien esperen el curso de verano con la ingeniera Salas, que parece que es la que da cada semestre de verano y en el de invierno. Entonces, vengan con ella, porque saben que esto hay que empezar el primer día. Si no empiezan el primer día, yo no los tengo registrados en mi asistencia. En este momento es un problema si los voy a registrar. Por favor, las personas que han entrado tarde, yo les reflexiono a que no vean otra forma de vencer la materia, no así, ¿sí? Esto hay que venir todos los días, hay que estar todos los días. Yo tomo en cuenta la asistencia. Por ejemplo, ahorita en el chat tengo 51 personas registradas, 62 tenían clases. Yo no sé por qué no se han registrado los otros, seguramente porque ignoran. No, yo no puedo cada clase estar reiterando, señor, cuando usted entre tiene que registrarse. Yo no puedo hacer eso. Ya el primer día se les ha dado la línea de trabajo, se les ha dado el programa, se les ha dicho cómo vamos a avanzar, qué vamos a hacer, cuándo vamos a tomar el primer parcial, está todo delineado. Por lo tanto, yo no puedo en este momento cambiar todo eso, ¿verdad? Entonces, yo les reflexiono a las personas que no han venido hasta el primer día y se supone que no son porque, imagínense, yo tenía solamente 18 alumnos el primer día y como ya leí las estadísticas, porque las tengo registradas por clase, ¿sí? Por eso es que algunos alumnos piden las grabaciones, cuándo va a pasar. Señores, vuelvo a reiterarles, nunca he dado de manera asincrónica, no lo haría. Yo lo doy de manera sincrónica, ¿sí? Entonces, lo sincrónico significa que tengo que estar de manera presencial. Para mí sería muy fácil dejar todo un día, grabar todo el semestre en un día y simplemente ir pasando las grabaciones, pero no se trata de eso. Hay siempre un ejercicio nuevo que hacer, hay siempre alguna actividad que comentar, por lo tanto, no lo voy a hacer. Y vuelvo a reiterar, yo quisiera que las personas que no han entrado hasta el primer día reflexionen y más bien posterguen el curso para el verano, que seguramente se va a dar en enero. ¿Sí? Bien, compañeros, entonces, eso es lo importante de la independencia, como lo habíamos anotado.
Ahora bien, vamos a entrar a ver la covarianza, justo lo que ya nos hemos anticipado, pero hay algunas características que hay que hablar de la covarianza, de esta covarianza. Entonces, para dos variables X y se define entonces la covarianza como, es importante anotar, en realidad viene a ser la esperanza de la variable X menos su media multiplicado por la variable Y menos su media, ¿no? Si simplemente esto anotaríamos nosotros, vamos a buscar ahora covarianza porque está mal aquí la numeración. Solo debería ser covarianza, no matriz de covarianza, pero a ver, vamos a ver cómo estaríamos aquí anotando, ¿no? No, no está bien esto. No sé qué número le corresponde, pero estamos hablando de la covarianza. Entonces estaría hablando aquí de la covarianza. Vamos a cambiar de bolígrafo. Sería aquí anotar, ¿no? Ahora entonces estaríamos hablando de la covarianza. Lo importante de la covarianza es ¿qué es la covarianza? La covarianza es un indicador que mide el grado de asociación entre las variables. Esto también viene de probabilidad, ¿verdad? No estamos creando ni inventando nada. Lo que acabamos de indicar es que la covarianza de dos variables, siempre van a ser dos por si acaso, la covarianza es un análisis de asociación bivariante. Hemos dicho que entonces que esta covarianza, bueno, se lo anota también así, y simplemente significa la esperanza de la variable X menos su media. En la transparencia está anotada de esta forma, la vamos a mantener y después la vamos a anotar. Está dado de esa forma, ¿no? Esto es la covarianza entonces. Vuelvo a reiterar, el concepto de covarianza es que mide el grado de asociación entre dos variables. Mide el grado de asociación entre dos variables. Compañeros, los que están en clases y no se han registrado, tienen que registrarse en el chat. ¿Qué se registra en el chat? Se registra el apellido, el nombre y la hora que han ingresado al sistema. Por favor, eso tienen que hacer. Entonces, otra forma de anotar esto es, si nos fijamos aquí, tal cual está definido, vemos que aquí no tenemos ningún exponente, eso significaría que estaría a la 1, ¿verdad? Estaría a la 1. Entonces, la covarianza también se anota como el momento centrado de orden 1, 1, ¿no? Que en buena cuenta significaría la esperanza de X menos su media a la 1 multiplicado por Y menos su media a la 1. Eso significaría. Eso es la covarianza correspondiente. Sin embargo, como habíamos dicho, las diferencias también significan minúsculas, por si acaso. Esto significaría una minúscula, esto significaría otra minúscula. Por lo tanto, la covarianza también la podría plantear como la esperanza de X y minúsculas, ¿no? X y minúsculas. ¿Qué más podría hacer aquí? Si entro a hacer el análisis de la multiplicación aquí y aplico después las esperanzas, a ver, ¿qué tendría aquí? Multiplicaría esto por esto, tendría XY, después tendría nu sub X, ¿sí? Hemos dicho que eso sería simplemente como un acápite, ¿no? Esto se define también como la media cruzada menos la esperanza de X por la esperanza de Y. Eso significa. Entonces, esto es lo que hemos anotado y hemos aplicado, ¿verdad? Hemos dicho, ¿qué pasa si
Sí, ¿Qué pasa? Hemos dicho, sí, tenemos que existe independencia. Como esto mide el grado de asociación, cuando hay independencia debería ser cero, ¿no? De ahí sale. Como mide el grado de asociación entre dos variables y eso es cero, entonces de ahí sale que estos van a ser iguales, ¿no? Van a ser iguales. Por si acaso, se puede hacer otros ejercicios más y estamos hablando solo para dos variables. Nos vamos a ir entonces a ver ahora qué más nos han puesto en la covarianza, ¿no? Como habíamos dicho, la covarianza de XY es igual al producto cruzado de la esperanza de XY menos la esperanza de X por la esperanza de Y. Ahora, aquí hay unas propiedades que las tenemos que anotar y tienen que quedar claras por si acaso. Ya hemos dicho, si X y Y son independientes, entonces la covarianza es cero. Y hemos explicado por qué. La segunda propiedad es, como habíamos dicho también, si bien es cierto que la varianza de X más la varianza es igual a la varianza de X más la varianza de Y, más menos dos veces la covarianza, dice, ¿no? Esto entonces significa que aquí es cuando estemos menos. Eso también ya lo hemos anotado. Está en nuestra pizarra. Aquí hemos anotado, ¿no? Hemos dicho que esto es la varianza de X más Y, pero lo podemos volver a anotar, o sea, es importante volver a recalcar esto. Simplemente lo que estamos diciendo es esto. ¿Qué pasa cuando tengo la varianza de X más la varianza de Y? En esto indicando entonces que esto va a ser la varianza de X más la varianza de Y más dos veces la covarianza de X con Y. Y si tuvieras esta, la varianza de X menos la varianza de Y va a ser igual a la varianza de X más la varianza de Y menos dos veces la covarianza de X con Y. Eso es lo que voy a tener como resultado. ¿Sí? Ahora bien, entonces, la tercera sería entonces planteada en momentos ordinarios, que también lo hemos dicho, ¿no? El momento ordinario de orden 1, 1, perdón, el momento centrado de orden 1, 1 va a ser igual al momento ordinario de orden 1, 1 menos el momento ordinario 1, 0 multiplicado por el momento ordinario 0, 1, ¿no? Esa es una propiedad. Finalmente, hemos dicho que la covarianza de X y Y es igual al coeficiente de correlación lineal multiplicado por la raíz cuadrada de la varianza de X por la varianza de Y. Por la varianza de Y. Entonces, esas son las cuatro propiedades que vamos a manejar para la covarianza. Vuelvo a indicar, la covarianza se define como el grado de asociación entre dos variables. Ahora sí entro a ver la matriz de covarianzas. Bueno, en la variable multivariante, cuando estoy hablando de un vector, entonces lo que quiero encontrar en otras palabras es la varianza del vector, ¿verdad? La varianza del vector. Pero la varianza del vector, eso es importante entonces ir por el lado de la pizarra. Ahora estamos hablando, eso era la covarianza. Voy a bajar esto, por favor, porque si no, cada vez que bajo se arruina esto, pero no queda otro. Entonces tengo que aquí anotar el lapicero. Ahora estoy hablando entonces de la matriz de covarianzas. Aquí tengo que tener cuidado en lo siguiente, entonces, ¿no? En otras palabras, primero tiene que estar identificado el vector. Este vector es n-dimensional. Es n-dimensional. Ahora lo que quiero es encontrar la varianza para este vector. Primero voy a anotar la varianza univariante. Para una variable hemos definido que esto era
hemos dicho que esto es la esperanza de la variable x menos su media. La vamos a anotar así, su media, elevado al cuadrado. Entonces, cuando yo quiera anotar la varianza del vector, ahí tengo una incógnita. ¿Cómo lo tendría que hacer? Tendría que reproducir, pero resulta que este es un vector y este análisis tendría que ser matricial. Entonces, lo que voy a tener es que va a ser la esperanza de la variable x menos su media multiplicado por x menos su media transpuesta. Entonces, de esa forma garantizo que va a haber la posibilidad correspondiente del análisis, ¿no? Entonces, si tomo como este fuera un vector columna, si tomo como que x es un vector columna, entonces tendría aquí x1, x2, xn. Este n está chistoso. Entonces, me está indicando que este sería de tamaño n filas por una columna. Entonces, su transpuesta de este vector sería de tamaño ¿cuánto? Sería 1 por n. Entonces, la multiplicación, bueno, primero tendría que restar, ¿no? Ahorita esto lo vamos a complementar de mejor forma, planteando lo siguiente. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Y vamos a aplicar ahora, primero para este, ¿no? Entonces, de aquí yo puedo encontrar que x, le voy a dejar x sin la flecha de vector, x menos su media, o de repente mejor que anotar esto sería anotar, de todas formas lo haríamos de esta forma, ¿no? Sería x1 menos su media, la media de x1, x2 menos la media de x2, xn menos su media de xn, ¿no? Media de n. Lo que yo decía era más práctico anotar lo siguiente, ¿no? Decir x menos la media. De manera general, ¿qué va a ser eso? Va a ser igual a x1 menos la media 1, x2 menos la media 2, xn menos la media de xn. Esto simplemente sería, ¿no? Bueno, y vuelvo a reiterar, este sería n filas por una columna, entonces sería n por 1. Entonces, x menos la media transpuesta sería fila, ¿no? Sería x1 menos la media x1, x2 menos su media x2, y esto iría hasta xn menos su media xn. Eso significaría entonces que esto va a ser una fila por n columnas. De tal forma que cuando haga la multiplicación de x menos su media por x menos su media transpuesta, me va a dar una matriz enésima, ¿no? De tamaño n por n. Entonces, la varianza del vector x, eso es una matriz grandota, ¿no? De tamaño n por n. En el primer puesto iría la multiplicación de los dos, o sea, sería x1 menos su media x1 al cuadrado, ¿verdad? En la otra tendría x1 menos su media multiplicado por x2 menos su media. Y esto iría hasta el enésimo, ¿no? x1 menos su media multiplicado por xn menos su media. ¿Sí? En la segunda fila tendría esto, ¿no? O sea, tendría x1 menos su media x1 multiplicado por
x2 menos su media. Y en la segunda columna tendría solamente x2, perdón, aquí falta una esperanza. x2 menos su media, esto al cuadrado. Y en la última posición, lo vamos a borrar esto porque no me está permitiendo anotar correctamente. Estoy anotando muy feo y no está bien. Aquí hemos dicho que le correspondería x1 menos su media, eso multiplicado por xn menos su media. Ahora con esta otra sería a esta primera multiplicarle por x2, por lo tanto ahora voy a tener aquí x2 menos su media, x2 multiplicado por xn menos la media de xn. Así sucesivamente hasta la última fila, ¿no? En la última fila, ¿qué voy a tener? Voy a tener x1 menos su media, 1, multiplicado por xn menos su media, xn. El segundo elemento sería x2 menos su media, multiplicado por xn menos su media. Y en el último elemento lo que voy a tener es xn menos su media, todo al cuadrado. Sí, pase nomás, pase. Entonces, si nos damos cuenta y aplicamos aquí las esperanzas, vamos a hacerlo aquí abajo para que se pueda entender, porque si no, no se va a poder entender. Yo tengo un problema, cada vez que hago esto, necesito activar de nuevo el bolígrafo, ¿no? Entonces, a ver, aquí ahora lo que quiero hacer es encontrar la varianza del vector. Entonces ahora vamos a aplicar la esperanza. ¿Qué tendría entonces en este? Ya hemos dicho que esto es de tamaño n por n, es cuadrada entonces. Entonces voy a tener aquí la esperanza. En la primera fila hemos dicho que sería x1 menos la media. Esto sería al cuadrado. Después tendría la esperanza de x1 menos su media multiplicado por x2 menos su media. En el último puesto tendría la esperanza de x1 menos su media multiplicado por xn menos su media, ¿no? En esta segunda fila tendría la esperanza de x1 menos su media, ahora eso multiplicado por x2 menos su media. Y aquí tendría la esperanza de x2 menos su media. Y esto iría hasta el enésimo término, que sería x2 menos su media multiplicado por xn menos su media. En la última fila voy a tener la esperanza de x1 menos su media multiplicado por xn menos su media. Por este otro lado voy a tener la esperanza de x2 menos su media multiplicado por xn menos su media. Y finalmente, en la última posición voy a tener la esperanza de xn menos su media al cuadrado. Entonces, esta es la matriz de covarianzas, de tamaño n por n. Ahora, si nos fijamos, de acuerdo a cómo hemos definido, aquí vamos a tener algunas situaciones que hay que anotarlas de manera mucho más clara, ¿no? Entonces decimos que la matriz de covarianzas de X, esa matriz de covarianzas es la siguiente. Aquí tendría que ser esto la varianza de X1. Aquí va a ser la covarianza de X1 con X2. Esto va a ir así sucesivamente hasta la covarianza
de X1 con XN. Aquí voy a tener la covarianza de X1 con X2. Aquí voy a tener la varianza de X2. Aquí voy a tener la covarianza de X2 con XN. Y finalmente aquí voy a tener la covarianza de X1 con X2, perdón, con XN. Aquí la covarianza de X2 con XN. Y finalmente aquí voy a tener la varianza de XN, ¿no? Eso es lo que voy a tener de acuerdo a lo que hemos dicho. ¿Qué nos está indicando aquí? ¿Qué nos ha dado como resultado? Nos ha dado que esta es una matriz simétrica de tamaño n por n y que en la diagonal principal tengo varianzas y por encima y por debajo tengo covarianzas. Es decir, por encima tengo de manera simétrica las covarianzas y por debajo tengo de manera simétrica las covarianzas. Entonces, es una matriz simétrica donde la característica es que en la diagonal principal voy a tener varianzas y en las demás posiciones voy a tener covarianzas. La forma habitual de anotar esto, de anotar esta matriz, es la siguiente, ¿no? No la anotamos como la estamos anotando ahora, sino decimos que la varianza del vector X va a ser igual, entonces lo anoto con sigma. Lo anoto como sigma 1 al cuadrado por sigma 1, 2, sigma 1, 3, significan estos covarianzas, ¿no? Sigma 1, n. En la segunda fila tendría sigma 1, 2, sigma 2 al cuadrado, sigma 2, 3, sigma 2, n, ¿no? Aquí tendría sigma 1, 3, sigma 1, 2, perdón, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Aquí tendría sigma 3 al cuadrado. Finalmente sería sigma 3n, ¿no? Aquí quisiera anotar algo que voy a anotar. Este está bien, este está mal. Siempre primero la fila, ¿no? Y después la columna. Eso es un error que a veces se comete. Aquí tendría entonces, la fila sería 2, 1. ¿Sí? Aquí es 2, está bien. Aquí sería la fila 3, 1. Esto sería 3, 2. Esto es 3 al cuadrado. Y en el último caso tendría sigma n1, sigma n2, sigma n3 y finalmente sigma n al cuadrado, ¿no? Y como habíamos dicho, los de la diagonal principal son varianzas, ¿no? Y los demás son covarianzas. O sea, una alternativa forma de anotar esto sería esto usar y esto usar y simplemente ir a los subíndices, ¿no? Decir este entonces va a ser 1, 1, este va a ser 2, 2, este va a ser 3, 3 y este es n. Eso nos está indicando entonces que aquí hay dos cosas. Primero que si I es igual a J, que sería la diagonal principal, entonces va a haber una varianza de X, Y. Al contrario, si I es diferente de J, entonces voy a tener la covarianza de X Y con XJ, ¿no? Eso es lo que me anota, me sale de este resultado. A eso le llamo entonces una matriz de covarianzas. Vuelvo a reiterar, en la diagonal principal tengo varianzas, por encima y por debajo tengo covarianzas. Es una matriz simétrica, significa que tiene los mismos elementos por encima y los mismos elementos por debajo. Nos falta poco para terminar este capítulo. Nos vamos a quedar aquí, pero todo lo que hemos trabajado está en esta forma, ¿no? Está indicado en esta forma.
Entonces, solamente nos faltarían las medidas de media de asociación. Algo nos hemos saltado. Déjenme ver, por favor. Ya. No, está bien. Está en el mismo orden. Entonces, hasta aquí hemos quedado. ¿Hay alguna consulta? Nos vamos a quedar aquí. Vamos a continuar la siguiente clase. ¿Alguien tiene alguna consulta, algún comentario? Bien, si no hay comentarios, compañeros, lo Ingeniero, vamos a dejar aquí. Nos veríamos el día viernes. ¿Está bien? Hasta el día viernes, entonces, compañeros. ingeniero, un favor, ¿será que la práctica que tenemos que subir esta mañana lo podrá habilitar una hora o unos minutos más, por favor? Tuve una dificultad antes de subirlo. Hagamos lo siguiente, ¿sabe qué? Voy a tratar ahora. Mándeme al WhatsApp su nombre. Es que Está es bien. bien difícil aquí que lo pueda habilitar. Tiene una clave que es, en el banco estamos limitados de poder utilizar el Internet. Entonces no lo voy a poder hacer. Pero si me da chance, a ver cómo podemos hacer. Déjenme ver un momentito. ¿Quiénes no han subido la práctica? ¿Cuántos? Compañeros, ¿cuántos? ¿Todos han subido la práctica? Conde Quispe dice, ¿ha subido la práctica o no? Compañeros, ¿cuántos no han subido la práctica? A ver, pronúnciense. Ya, hagamos lo siguiente. A ver, ¿quién es la persona que me ha llamado? Yo, ingeniero, ¿Qué te llamas? Te voy a anotar aquí, ¿sí? está bien. Un segundo, espera.